Bienvenidos sean a esta parte que vamos a estar hablando de un sistema neurosimbólico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a estar implementando? Bueno, es un sistema en donde nosotros estamos teniendo las redes neuronales para hacer la clasificación y la parte de la IA simbólica, o sea, utilizar la lógica para ir revisando esos resultados. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las veces las clasificaciones nosotros esperamos y tenemos que cierta clasificación de las redes neuronales pues sean las correctas. Sin embargo, este sistema lo que busca es que con la parte lógica y con la parte simbólica trate de entender que si es lógico lo que se está obteniendo a través de una secuencia de reglas. Sí, entonces vamos a ir implementando el sistema, vamos a ir viendo un ejemplo de este sistema neurosimbólico, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar la parte de Torch para ir implementando la red neuronal o el modelo neuronal que vamos a estar trabajando. Entonces para ello necesitamos instalar pues aquí la librería, vamos a estar manejando Colab con Python. ¿Qué librería vamos a utilizar? La parte de Touch para crear las redes neuronales, la parte de NumPy para manejar la parte de arreglo, la parte de Matplotlib para ver la parte de las gráficas, el sklearn para generar ahí una secuencia de datos para ir haciendo una clasificación y para también ir dividiendo las muestras y hacer un escalamiento. ¿De acuerdo? Porque hay que tener de manera muy presente que para las redes neuronales, pues la parte del escalamiento es muy importante. Entonces, cargamos estas bibliotecas o librerías y nosotros empezamos con el módulo neuronal. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a generar datos sintéticos para ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo vamos a generar los datos sintéticos? Vamos a tener 500 muestras con 4 características. ¿De acuerdo? Y van a hacer que se separe a 3 clases. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener de características son la humedad, la temperatura, el índice de color de hoja y la radiación solar. Sí, entonces nosotros estamos generando nuestro dato sintético para ir viendo cómo se va distribuyendo y cómo la red neuronal va a clasificar y cómo la parte simbólica nos va a ayudar a que podamos establecer una parte de preguntas si lo que clasificó la red es lógico o si se tiene que revisar el resultado. Entonces generamos, hacemos aquí, si ustedes fijan, hacemos un escalamiento. Entonces es muy importante para las redes neuronales que todo esté escalado, porque si no, bueno, tienden a tener problemas en su clasificación. También de una vez vamos a aprovechar y vamos a dividir. Vamos a tener un 20% de prueba y un 80% de entrenamiento. Entonces escalamos. Aquí vamos a graficar para que veamos un poco los datos entre los datos de prueba y los datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí los tenemos. Vamos a graficar, aquí vamos estableciendo y vamos viendo cómo están estructurados. Si ustedes se fijan, aquí están. Los datos de entrenamiento aquí están distribuidos. Los colores son las clases que ha identificado. Azul o medio verde, un poco morado y amarillo. Acá están los datos de prueba que son exactamente igual. Si se fijan, están escalados. Aquí está de menos 3 a 3. Aquí también, pues cerca de menos 3 a 3, ¿no? Entonces ya está escalado. Los datos de entrenamiento, datos de prueba. Aquí los visualizamos cómo fueron distribuidos. Y luego vamos a empezar a crear la red. Entonces, todo eso lo convertimos a tensores, la parte de entrenamiento, tanto en la X y como la Y y también en la parte de prueba, ¿sí? Creamos los tensores y luego empezamos a ver la parte de la red neuronal. Entonces, para la red neuronal vamos a clasificar, vamos a poner 3 estados, si es sana, si tiene estrés o si está enferma. ¿De acuerdo? Entonces aquí empezamos a crear la red. Aquí está. Entonces tenemos una red que va en forma secuencial, que puede ser como una multilayer perceptron. Tenemos aquí la parte lineal, tenemos aquí un ReLU y así vamos llevando entre lineal y ReLU y un dropout. Ahí para hacer ajustes de 4 a 32, de 32 a 16 y de 16 a 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Una entrada de 4 la vamos a convertir a 32 en la capa oculta. En otra capa oculta vamos a tener de 32 a 16 y luego de 16 a 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la parte inicial. Aquí nosotros vamos a tener la parte de las capas y con este vamos a empezar a evaluar
y vamos a obtener algo que se va a llamar la confianza. O sea, vamos a hacer una predicción y vamos a ver qué tanta confianza es la que tiene esa predicción a partir de lo que hemos obtenido. ¿Sí? Entonces hacemos el entrenamiento, creamos la red. Bueno, ahorita nada más estamos creando la clase del clasificador. Todavía no le ponemos datos. Aquí sí. Aquí le estamos poniendo el modelo neural. Le estamos diciendo que es la clasificación que tenemos arriba, la clase. Aquí le estamos diciendo que vamos a utilizar una optimización de tipo Adam para el modelo con este parámetro. Y el criterio para el entrenamiento va a ser con la pérdida cruzada de entropía. ¿Sí? Entonces ya teniendo eso en cuenta, lo que sigue es, ahí sí, hacer el entrenamiento. Entonces aquí está, vamos a ver cuánto va a ser la pérdida. Aquí tenemos el modelo, le decimos que va a ser un entrenamiento. Aquí está el optimizador. Y la salida, pues la vamos a tener aquí en esta parte. El criterio, vamos a ver cuánto es lo que se va perdiendo. La intención es que vaya disminuyendo. Y entonces en toda esta parte vamos a hacer el entrenamiento 200 veces o 200 épocas como generalmente se le conoce. Vamos a ver, ya tenemos aquí el entrenamiento de una manera muy rápida. Entonces ya entrenamos la red con las entradas y con los tensores que ya habíamos puesto. Ya vimos la parte de optimización, ya vimos la parte de la salida, la parte de la pérdida. Y bueno, aquí grabamos la pérdida. Entonces para ir viendo cómo fue avanzando, ¿no? Entonces hacemos una prueba eh, de predicción y entonces aquí ponemos la predicción con los tensores y vemos si qué valor tiene, ¿no? Y en teoría esta red pues ya nos maneja un 93% de precisión en la prueba, ¿sí? Pero de todas formas puede existir ahí algunos detalles que tenemos que ir corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que ir viendo cómo encontrar esa parte. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a utilizar el sistema simbólico. ¿Sí? Entonces aquí de inicio ya tenemos la red, ya tenemos la estructura, ya hicimos el entrenamiento, hicimos la evaluación, ya vimos que nos dio el 93%, un poco de métrica, podemos sacar la matriz de confusión para ver cómo está el desarrollo. Aquí está, las clases son sana, estrés y enferma, como habíamos dicho. Entonces calculamos la matriz de confusión entre lo que debería de salir con lo que se predijo de la red neuronal. Y entonces aquí tenemos ya el desarrollo. Si se fijan, hablamos de un 93%. Esto quiere decir que son pocas muestras las que están mal clasificadas, ¿no? Aquí está una, aquí está otra, aquí van tres y aquí van cuatro. Son siete. De la prueba que hicimos van siete que tienen problema. Cuando aquí debería de ser, por ejemplo, la parte sana, pues se detectó que fue enferma. De acuerdo, al revés, ¿no? La parte enferma, pues detectó que estaba sana en cuatro ocasiones, ¿no? La parte de estrés detectó que estaba sana en una ocasión. Y en la parte de estrés no hay ninguna que tenga una mala clasificación, pero sí en la parte enferma, porque está clasificando, si fuera estrés, dice que no, que estaba enferma, si fuera sana, dice que estuvo enferma. Entonces, todo eso se trata ahí de ir corroborando, ir viendo conforme a la parte simbólica. Entonces, ya tenemos implementada la red, creo que esto ya se ha trabajado bastante, ya se pueden ver muchos ejemplos de cómo se va estructurando la red. Incluso, bueno, más adelante subiremos uno para que se vea cómo se va generando la red, cómo se va estructurando y un ejemplo exclusivo de la red. Pero aquí tenemos ya la red creada, ya vimos con la base de datos cómo va estructurada y luego ya metemos el motor simbólico. Quiere decir que cuando salga de la red vamos a meterlo aquí y aquí vamos a hacer pruebas. ¿De acuerdo? Tenemos las clases que ya habíamos dicho, tenemos los riesgos, bajo, medio y alto. Aquí está mi motor de reglas. ¿Qué voy a tener? Aquí vamos a recibir la predicción y las características originales. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo una regla en donde, o reglas, donde me va a decir, a ver, si pasa esto, sucede esta parte. Ah, es lógico. Pero si pasa esto y sucede algo que no debería de suceder porque no es lógico, porque no tengo la regla, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pues aquí están las reglas, fíjense. Dice, bueno, las reglas son, si la confianza es mayor, es menor que el umbral, entonces hay que solicitar la revisión, ¿no? O sea, quiere decir que si la red neuronal te dijo, ah, pues es que esta es la clasificación, pero tiene una confianza muy baja,
abajo de un umbral que yo voy a determinar o que ustedes determinan, pues entonces decimos, ah, pues entonces requiere una revisión. La otra parte es, bueno, si la humedad es menor a menos 1.15 y la clase es sana, entonces hay que reclasificarlo como estrés. O sea, es una parte que ya se había analizado. A lo mejor ahí como un experto dijo, oye, pues es que si es húmedo no quiere decir que esté sano, sino que debe de tener ahí una cierta enfermedad o cierta parte o está en estrés, ¿no? Pues aquí está la segunda regla. Si la humedad es menor a 1.5 y la clase es sana, se reclasifica a estrés. No importa lo que me haya dado la red, yo lo voy a clasificar como estrés. Si la temperatura es menor a menos 1.5 y el color de la hoja es menor a -1, hay que elevar el riesgo. No importa lo que me haya clasificado la red, sino aquí voy a decir, oye, pues está en riesgo la planta. ¿Sí? O sea, la red nada más está encargando en clasificar, pero si no clasificó bien, bueno, pues aquí le vamos a dar el punto. Y si clasificó bien, ah, ok, pues lo seguimos clasificando de esa manera. Y por último tenemos si la clase es enferma y la confianza es mayor de 0.8, hay que darle confirmado y que tiene un riesgo alto. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las reglas que yo voy a establecer. Aquí está lo que yo voy a tener. Las características vienen de cuando yo tengo ya todo de la red. Cuando lo paso las características, las tomo aquí, las divido en esto y entonces tomo la clase, cuál fue la clase que determinó la red y empiezo a hacer las reglas. Aquí están ya desplegadas con un if y then, ¿no? Un if then. Pues aquí está, si la confianza es menor al umbral, lo que dijimos, ¿no? Pues hay que se requiere revisión humana. Si la humedad es menor a 1.5 y la clase neuronal es igual a 0, ah, bueno, pues es una sequía detectada, hay que reclasificarla como estrés. Y aquí está, ¿no? Aquí cambiamos la clase. La clase era 0, la cambiamos a clase 1. Aquí tenemos si R3, la regla 3, si la temperatura es menor a 1.5 y el color de hoja es -1, entonces si tenemos que la clase es menor que 2, entonces la clase final va a ser la mínima que se tenga ahí de las clases, ¿no? Y vamos a poner esto. En los ajustes vamos a crear la regla y vamos a poner, oye, pues tiene frío y decoloración, es un riesgo elevado. En la tercera regla la ponemos aquí. Si la clase neuronal es número 2, si la confianza es 0.8, pues entonces decimos, sí, esta enfermedad está confirmada. ¿De acuerdo? Entonces aquí están las reglas. Aquí yo tengo la parte de diagnosticar. En la parte de diagnosticar yo voy a poner cuál es la clase neuronal con la confianza, la clase final, el riesgo y las reglas. Este ya va a ser cuando lleva el diagnóstico, ¿no? Va a recibir las características, la clase neuronal y la confianza que dio y todo eso lo va a pasar a las reglas, que es lo que vimos acá arriba, y luego va a sacar la clase final y los ajustes, que son los que van a regresar para que nosotros imprimamos el resultado. Entonces aquí tenemos ya la clase, vamos a demostrarlo, vamos a tomar 5 muestras aleatorias, aquí está mi motor de reglas, el umbral de confianza lo vamos a poner de 0.6, vamos a poner random los datos de la base, del dataset, aquí son 5 aleatorios, el que muestre, y luego lo vamos a tomar y aquí vamos a colocarlos, ¿no? Aquí me va a decir qué índices son los que yo tomo, aquí voy tomando el valor en X, el valor que ya está de predicción y la parte de la confianza del test y la parte del diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces aquí está ya normalizado la parte en X, la parte de predicción que se tuvo, la parte de confianza y todo eso lo voy a poner aquí y voy a diagnosticar. Y entonces ya cuando diagnostique, que es la parte que viene aquí, va a ir a las reglas, va a ir a establecer y va a ver si el resultado de la red neuronal es lógico, es consistente con lo que tenemos con todo y los datos que tengo yo del dataset. Pues aquí ya tengo, digo que muestra, cuál va a ser el resultado de la red, cuál es el diagnóstico que yo obtuve simbólico y cuáles son mis reglas que se activaron. ¿Sale? Entonces si yo hago la prueba, aquí veo los resultados, fíjense aquí, tomé la muestra 1, que es el índice 83, ¿sale? La red neuronal dijo que estaba enferma, la planta con un 100% de confianza. Entonces el diagnóstico simbólico es que dice que está enferma y tiene riesgo alto. O sea, quiere decir que las dos partes concuerdan, ¿verdad? La parte de la red y la parte de la IA simbólica. Sí, aquí también
toma el índice 53, también tomó la parte enferma, el índice 70 igual, también la parte enferma, y aquí toma la de el índice 45, la red neuronal clasificó estrés con un 99.2 de confianza. El simbólico también dice que es estrés, en recuerdo a las reglas. ¿Sale? La otra que tenemos aquí dice que es sano y que tiene riesgo bajo y concuerda con lo que tiene la red neuronal, ¿no? Entonces, así podemos llevarlo. Vamos a hacer otro cálculo con la intención de esperar que pueda salirnos otros elementos que puedan ayudarnos a ver la otra parte de las reglas. En esto, si se fijan, aquí el diagnóstico ha sido directo. O sea, si aquí fue sano en las dos partes. Si fue estrés en las dos partes, fue estrés. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita los ejemplos que hemos tenido, pues han salido relacionados entre los dos. Pues quiere decir que la parte de la red, pues ha clasificado bien. Y la verdad va a ser un poco complicado que encontremos, pero debe de haber, porque si hablamos de un 93% como de confianza, pues entonces quizá uno u otro muy esporádicamente van a salir donde diga, oye, pues lo que tú tienes con lo que yo saqué no es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces así es como debe de trabajar. Estamos corroborando que lo que obtuvo la red sea exactamente congruente, que sea lógico. Y entonces pues ya nosotros damos cuál es el resultado, ¿no? Entonces ahorita todavía seguimos teniendo elementos similares, no hay ninguno que sea diferente. Entonces, pues todos van teniendo ahí un índice de confianza muy alto y los índices que está tomando son demasiado altos. Sí, aquí ya tuvimos uno un poco más bajo, pero este no está tan mal. Acá tenemos abajo otro. Si se fijan, este índice de confianza es menor al que nosotros habíamos declarado que era del 60 o el punto 6. Entonces, aunque haya salido por la red neuronal sano y aunque el diagnóstico haya sido sano, de todas formas aquí se activa una regla y nos dice, ojo, tiene que tener una revisión humana para ver esta clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos teniendo esta parte donde nosotros podemos asegurar que la red hace una clasificación, que la parte simbólica trata de buscar y de encontrar si concuerda de parte lógica a lo que se obtuvo de la red con las características del dataset y entonces tiene ya ahí los elementos. Entonces es una de las formas en donde se podría aplicar esta parte neurosimbólica, que ya es una combinación de la parte de la inteligencia artificial de aprendizaje con la parte de la inteligencia artificial del razonamiento. Simplemente ya nada más tenemos, vamos a visualizar la curva de pérdida, ¿sí? Nada más para ir viendo cómo fue el entrenamiento de la red. Sí, aquí la tenemos y la confianza de la parte de la red también, ¿no? Aquí va el entrenamiento, fíjense, aquí fue la pérdida de la entropía, ¿no? Pues la entropía está hasta acá. Entonces, si el entrenamiento favoreció, a las 200 épocas fueron suficientes como para el entrenamiento. Probablemente si hubiéramos cortado un poquito, como a 175, pues ahí tendríamos igual buen resultado. ¿De acuerdo? Y entonces también tenemos la perspectiva. Este es el entrenamiento de la red neuronal, pero también tenemos la distribución de confianza por clase. ¿De acuerdo? Nosotros pusimos el umbral de confianza de 0.6 y entonces todas las muestras están arriba, salvo dos muestras que están abajo del nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, esta es lo que obtuvo de la confianza de la red neuronal. Las dos que tiene aquí bajas son de la parte sana, que de todo nos diría que había que tener revisión humana. ¿De acuerdo? Y entonces con esto ya tendríamos nosotros listo nuestro sistema, ya podríamos corroborar y podemos empezar a trabajar con esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar la parte neuronal con la parte simbólica.
Esperemos que haya sido de su agrado esta parte. En los comentarios vamos a compartir el script de Colab para que ustedes puedan analizarlo, puedan verlo y cualquier detalle o sugerencia pues pueden ponerlo en comentarios. Saludos.